Bueno, buen día a todos. Espero que estén todos bien en casa, cuidándose, y los que están trabajando también cuidándose mucho. Vamos a continuar con la biología humana y en este caso les traigo el estudio del aparato urinario. ¿Sí? Ya vimos digestivo y vamos a continuar con aparato urinario. Como siempre empezamos por la definición, ¿sí? Y en el caso del aparato urinario se define como el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. No tiene solamente esa función, ¿sí? En este caso los órganos principales de este aparato, como vamos a ver luego, son los riñones. Pero no tienen esa única función los riñones, la de formación de orina, sino que tienen muchas otras funciones y todas son bastante importantes. Por ejemplo, mantenimiento de la homeostasis. ¿Sí? Homeostasis quiere decir equilibrio ácido-base. ¿Se acuerdan o vieron algo de pH? Por ahí lo vieron en materia fundamentos del cuidado. El pH es la acidez, ¿sí? De la sangre principalmente, ¿sí? El pH de la sangre tiene que estar entre 7,35 y 7,45. Si está por arriba de 7,45 se habla de una alcalosis y si está por debajo de 7,35 se habla de una acidosis. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo hace el organismo para que el pH no se salga de su valor normal? Bueno, el riñón participa en esa homeostasis de una forma bastante importante. No es el único que regula el pH, pero sí es uno de los más importantes. El balance hidrosalino, ¿sí? Es decir, la cantidad de sodio, de agua, de potasio, de calcio, de fósforo, ¿sí? De muchos elementos que están en la sangre, que están en el organismo, y también la cantidad que hay en el organismo está regulada a nivel del riñón. También tiene la función de extraer de la sangre los productos de desecho del metabolismo celular. Cuando la célula está en funcionamiento, cumpliendo sus actividades, produce desechos, ¿sí? Transformar las sustancias genera algunos desechos químicos y esos desechos químicos tienen que ser eliminados del organismo porque si se acumulan pueden llegar a generar algún tipo de problema. ¿Cómo se eliminan principalmente esos desechos? A través de la orina. Otras funciones que tiene el riñón, que no están acá escritas, son, por ejemplo, participa en la activación de la vitamina D. La vitamina D es muy importante para poder absorber el calcio a nivel intestinal. La vitamina generalmente está en una forma inactiva y para poder activarse primero se activa, tiene que pasar a nivel hepático, a nivel del hígado, y luego una segunda activación a nivel renal. Otra función que tiene, por ejemplo, estos órganos, los riñones, son la de producir una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que lo que hace es estimular a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. ¿Sí? Obviamente si falta la eritropoyetina, ¿qué puede haber? ¿Qué enfermedad puede haber? Puede haber una anemia, ¿sí? La falta de glóbulos rojos, el descenso de glóbulos rojos puede generar una anemia. Y etcétera, ¿sí? Tiene otras funciones también importantes, ¿sí? Pero esto es para que se den una idea de que los riñones no solamente son los encargados de la formación de la orina, ¿sí? Sino que tienen muchas otras funciones importantes. ¿Cómo está compuesto el aparato urinario? Básicamente lo dividimos para estudiarlo desde el punto de vista anatómico en 4 porciones. La primera porción es la porción secretora, comprendida por ambos riñones, ¿sí? Que son los encargados de producir la orina.
Después vamos a ver cómo es que se produce la orina. Luego viene la porción excretora. ¿Sí? La porción excretora está formada por un conjunto de conductos, un par de conductos, que son los uréteres y que son los encargados de conducir la orina desde los riñones a la vejiga. Luego también veremos cómo están compuestos. Un reservorio de orina, que es la vejiga. ¿Sí? Ustedes calculen que si no tuviéramos ese reservorio, estaríamos todo el tiempo orinando. ¿Sí? La vejiga es un órgano hueco donde se acumula, se junta un poco de orina para cuando llega a determinado nivel, a determinada cantidad de orina, nos estimula a nosotros a hacer pis. ¿Sí? Y por último, el último tramo, la última porción de este aparato urinario es la porción o conducto evacuador, que es la uretra. Y después, con respecto a la uretra, vamos a ver las diferencias importantes que hay entre la uretra femenina y la uretra masculina. Ahora lo que vamos a hacer es describir cada uno de estos componentes. Y vamos a empezar por la porción secretora, o sea, los riñones. Los riñones podemos decir que son dos órganos de consistencia firme, o sea, son macizos, que están localizados en la cavidad abdominal, apoyados sobre la pared abdominal posterior, ¿sí? Atrás, y uno a cada lado de la columna vertebral. El derecho se encuentra en un plano inferior al izquierdo, o sea que está un poquito más abajo del izquierdo. ¿Por qué? Porque recuerden que en el hipocondrio derecho tenemos un gran órgano ocupando un espacio muy importante, que es el hígado. Y el hígado desplaza un poquito el riñón hacia abajo. Acá en la imagen se puede ver, fíjense, el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. ¿Sí? El riñón izquierdo parece estar un poquito más arriba. ¿Sí? Y es porque acá, arriba de este riñón, tenemos todo el hígado. Otro esquemita, ¿sí? Donde tenemos riñón derecho, riñón izquierdo. Fíjense, arriba, sobre cada uno de los riñones, tenemos esta estructura que tiene forma triangular, que es la glándula suprarrenal. Después la vamos a ver cuando veamos sistema endocrino. Nuevamente acá se puede apreciar cómo el riñón derecho está un poquito más abajo que el izquierdo. Para estudiar a los riñones decimos que tienen dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, un borde interno que es cóncavo y un borde externo o lateral que es convexo y dos polos o dos extremos, uno superior y uno inferior. En el borde medial o en el borde interno, que es cóncavo, está el ilio renal. ¿Sí? El ilio es una abertura que tienen los órganos generalmente macizos, por donde ingresan y egresan, es decir, entran y salen los elementos que forman el pedículo renal. Fíjense, acá tenemos los dos riñones. Este sería el borde medial o interno, ¿sí? Fíjense que es cóncavo, ¿sí? Este sería el borde lateral o externo, convexo. Este sería el polo superior y este sería el polo inferior. Lo mismo para el otro riñón. ¿Sí? Borde interno, cóncavo, borde externo, convexo, polo inferior, polo superior. Y esta sería la cara anterior, ¿sí? Visto de adelante. Fíjense, acá está entrando una arteria, está saliendo el uréter y está saliendo también una vena. Arteria renal, vena renal, uréter. Estas estructuras forman el pedículo renal y que están entrando o saliendo por el ilio renal.
¿sí? Esta región, esta zona por donde entran y salen estos elementos se llama ilio renal. Como les dije, en el polo superior, en el extremo superior de cada riñón, tenemos una glándula, que es la glándula suprarrenal, ¿sí? Y en el caso del riñón derecho dijimos que estaba el hígado por encima del riñón. En el caso del riñón izquierdo, por encima del riñón tenemos al bazo, ¿sí? ¿Se acuerdan del bazo que lo vimos en digestivo? El bazo está ocupando el hipocondrio izquierdo. Bueno, este es un corte, ¿sí? Un corte horizontal a este nivel. Fíjense que acá parece como si el riñón derecho fuera más pequeño que el izquierdo, pero es porque en realidad está cortado a distinto nivel, ¿sí? Por la diferencia de altura que hay entre ambos riñones. Acá tenemos el hígado, este sería el bazo, ¿sí? Entonces el pedículo renal dijimos que era el conjunto de elementos nobles que entran y salen del parénquima renal. En el caso del pedículo renal va a estar formado por arteria renal, que está entrando, vena renal, que está saliendo, y pelvis renal, que luego se va a continuar con el uréter, que también está saliendo. Obviamente hay otras estructuras, ¿sí? Hay nervios, hay plexos nerviosos, hay vasos linfáticos, ¿sí? Pero esto es lo más importante. Si agarramos a un riñón, lo cortamos por la mitad y separamos esas dos mitades, vamos a poder ver el interior de cada riñón. Y en el interior podemos distinguir dos zonas, que acá están marcadas, una con un rosa más oscuro y una con un rosa más claro. Estas estructuras que están con un rosa más oscuro, que tienen forma triangular, ¿sí? Son como triángulos, son las famosas pirámides de Malpighi o pirámides renales, y forman lo que se conoce como médula renal, ¿sí? Son estructuras con forma triangular denominadas pirámides renales o pirámides de Malpighi, y todo lo rosa más clarito que está rodeando a las pirámides es la corteza renal, ¿sí? Las pirámides son la médula, y lo rosa que está rodeando por fuera a la médula es la corteza renal, ¿sí? Médula, las pirámides, y corteza rodeando a las pirámides. Entonces dijimos que la médula son zonas con formas triangulares, ¿sí? Estas formas triangulares que se llaman pirámides de Malpighi o pirámides renales. Cada riñón tiene alrededor entre 8 y 10, ¿sí? Y fíjense que el vértice de cada pirámide está apuntando hacia el centro del riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que acá en estas pirámides es donde se forma la orina, y la orina después se va a volcar a través del vértice de cada una de esas pirámides a esta estructura que son los cálices, ¿sí? En el vértice de cada pirámide tenemos lo que se denominan las papilas renales. La corteza renal, como dijimos, está rodeando por fuera toda la médula, ¿sí? Salvo a nivel de la papila, ¿sí? Acá no hay corteza, ¿sí? Sí alrededor, en el resto de las zonas, ¿sí? Y el espacio que está entre cada una de estas pirámides o de estos triángulos se denominan columnas, ¿sí? No importa el nombre, columna de Bertin, pero son columnas. Entonces tenemos una médula formada por estas pirámides o estos triángulos,
que son entre 8 y 10 en cada riñón, y rodeando a toda esa médula tenemos a la corteza, que fíjense que la corteza está por fuera y también se mete entre cada una de estas pirámides. Esta corteza que se mete entre cada una de estas pirámides se llama columna de Bertin. Esto no es importante, ¿sí? Pero los riñones se pueden dividir en lóbulos, ¿sí? Así como, ¿se acuerdan cuando vimos pulmón que se dividía en lóbulos? ¿Sí? El hígado que se dividía en lóbulos. Bueno, el riñón también se divide en lóbulos. Y cada lóbulo está formado por una pirámide y la corteza que lo rodea, ¿sí? Entonces vamos a tener la cantidad de lóbulos que va a tener un riñón va a ser el mismo que el número de pirámides. Bien, y llegamos a un punto donde, además de estudiar la estructura macroscópica del riñón, tenemos que ver algo de lo microscópico, ¿sí? Para entender un poquito cómo funciona el riñón. Y cuando hablamos de nivel microscópico, tenemos que hablar de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿sí? Un riñón está formado, está constituido por millones de nefronas. Y cada una de estas nefronas está formada por un corpúsculo. El corpúsculo contiene un glomérulo y la cápsula de Bowman, que es donde se produce la filtración de la sangre, ¿sí? La orina en realidad lo que es un filtrado de la sangre. El riñón filtra la sangre, a través de ese filtro saca lo que no necesita, ¿sí? Saca los desechos celulares, saca lo que le sobra al cuerpo y con eso forma la orina, ¿sí? Entonces la nefrona tiene un corpúsculo formada por un glomérulo y la cápsula de Bowman y túbulos, ¿sí? Túbulos, obviamente se imaginarán el nombre, es un conjunto de tubos, ¿sí? Como una cañería. Estos túbulos son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y túbulos colectores. Una vez que la sangre es filtrada a nivel del corpúsculo, la orina que se formó, el filtrado de la sangre, va a recorrer cada uno de estos segmentos de túbulos hasta llegar al túbulo colector. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Este sería el corpúsculo. Esto que está en rojo son capilares, ¿sí? Esta es una arteriola que está entrando, ¿sí? Como está entrando, podría ser cualquiera, no importa, porque acá es indistinto. Supongamos que esta está entrando, ¿sí? Está viniendo de afuera, está entrando y va a formar el glomérulo. Esta arteriola que está entrando se llama arteriola aferente, ¿sí? Porque está entrando, aferente. Esta arteriola se divide, forma los capilares, ¿sí? Todos estos son capilares, y estos capilares se van a unir otra vez y van a formar otra arteriola que en este caso está saliendo, ¿sí? Entra por acá la sangre, hace este recorrido y sale por acá. Esta que está entrando se llama aferente y esta que está saliendo se llama eferente. Entonces tenemos una arteriola aferente, capilares, arteriola eferente. Fíjense que toda esta zona de los capilares está rodeada por esta estructura que es la cápsula de Bowman, ¿sí? Todo esto es el corpúsculo. La sangre, ¿qué pasa acá? Viene la sangre por esta arteriola, entra, llega a los capilares y acá a esta altura es donde
se produce el filtrado. Todo lo que el cuerpo no necesita o le sobra va a pasar desde los capilares a la cápsula, ¿sí? Pasa de acá a acá, se mete todo acá adentro, ¿sí? Y luego de acá va a ir por este recorrido y va a pasar a los túbulos. Obviamente lo que sí necesita el organismo no lo va a filtrar, entonces tiene que volver al organismo a través de la arteriola eferente. Acá tenemos una arteriola aferente, este sería el corpúsculo, adentro tenemos el glomérulo y la arteriola eferente. Una vez que se filtró acá en el corpúsculo, todo lo filtrado, todo lo que no sirve al organismo y que tiene que eliminar, va a seguir este recorrido que son los túbulos. Fíjense, acá tenemos el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Se llama proximal porque es el que está más cerca del corpúsculo, el primero. Fíjense que es todo sinuoso, no es recto. Luego viene esta zona que se llama asa de Henle, ¿sí? Este es el asa de Henle. Y luego viene el túbulo contorneado distal, que es este de acá, que finaliza volcando en el túbulo colector, que es este. El túbulo colector lo que hace es colectar el filtrado de varias nefronas, ¿sí? Acá tenemos una, acá debe venir otra, acá debe venir otra, acá debe venir otra, ¿sí? Todo se junta en el túbulo colector. Entonces, la sangre se filtra en el corpúsculo, todo lo que no necesita el organismo pasa a la cápsula y de la cápsula va a ir por los túbulos, va a ir por acá adentro, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Fíjense que el asa de Henle tiene como una porción que es más gruesa, que es estas dos, y una porción que es mucho más finita, ¿sí? Esto se llama porción gruesa del asa de Henle y esta se llama porción delgada del asa de Henle. Nombres muy originales. ¿Sí? Toda esta estructura es la nefrona. Unidad funcional del riñón. Bien, una vez finalizado el estudio del riñón, continuamos con el sistema excretor, que dijimos que comienza dentro del parénquima renal, dentro del riñón, en el seno renal, y entonces podemos distinguir una porción intrarrenal y una extrarrenal. La porción intrarrenal, es decir, la porción que está dentro del riñón, está formada por los cálices menores, los cálices mayores y la porción extrarrenal por la pelvis renal, que luego se va a continuar con el uréter. Ahora vamos a ver cómo está formado esto. Los cálices menores son estructuras visibles macroscópicamente, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros partimos al riñón al medio, voy a volver para ver la imagen, fíjense. Acá partimos al riñón al medio, fíjense, dijimos que cada pirámide en su vértice tenía un orificio, ¿sí? Y se formaba la papila. La orina que venía por los túbulos va a terminar volcándose acá. Y esta estructura que se dice que tiene forma de copa, ¿sí? Forma de copa invertida, esta son los cálices menores, ¿sí? Cálices menores. Fíjense que hay uno para cada pirámide, ¿sí? Esos son los cálices menores. Luego, esos cálices menores se van a unir, algunos se unen con otros, otros no, y van a formar un cáliz mayor, ¿sí? La unión de los cálices menores origina un cáliz mayor. Y la unión de los cálices mayores me origina la pelvis renal. Vuelvo. Ahí, ¿sí? Entonces, los cálices menores se dice que tienen forma de copa, no importa.
localizados en el seno renal y reciben la orina procedente de los conductos papilares. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, ¿sí? Cada pirámide de Malpighi o pirámide renal tiene su cáliz menor. De la unión de los cálices menores se originan los cálices mayores, ¿sí? Por cada riñón hay entre 2 y 3 cálices mayores. Y de la unión de los cálices mayores se origina la pelvis renal. Esta pelvis renal, ¿sí? Comienza siendo bastante amplia, bastante ancha, y se va achicando progresivamente hasta tener el diámetro del uréter. Fíjense, acá tenemos cáliz menor. Estas son las pirámides, ¿sí? Fíjense que se distingue bien. Esto es médula renal, por fuera la corteza. Cada una de estas pirámides tiene un cáliz menor, que es donde vuelca la orina, ¿sí? Cada una tiene su cáliz menor. Estos cáliz o cálices menores se van a unir para formar un cáliz mayor. Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro, ¿sí? De la unión de estos cálices mayores se origina la pelvis renal. La pelvis renal, fíjense que acá es ancha, es muy ancha, pero se va achicando, se va haciendo cada vez más pequeña, más estrecha, hasta que se continúa con el uréter. Entonces, los uréteres son pequeños conductos que transportan la orina desde la pelvis de cada riñón hasta la vejiga. Se dice que en promedio miden unos 25 centímetros. Como en la pared de los uréteres hay músculo liso, ¿sí? ¿Se acuerdan del músculo liso? Que es un músculo que tiene movimientos involuntarios, nosotros no lo podemos controlar, como el intestino. También tiene, el uréter tiene músculo liso en su pared, por lo tanto tiene ciertos movimientos. Cuando se contrae ese músculo liso genera movimientos de peristalsis, ¿sí? Que son contracciones ondulatorias y periódicas que lo que hacen es favorecer el movimiento de la orina hacia la vejiga, ¿sí? Son órganos retroperitoneales, están por detrás de la cavidad peritoneal. Acá tenemos, esta imagen debe estar invertida en espejo, ¿sí? Porque este riñón está más bajito, por lo tanto debe ser el derecho y este es el izquierdo. Riñones, y acá tenemos los uréteres, ¿sí? Que son estos conductos que me conducen la orina desde los riñones hacia la vejiga. Fíjense, obviamente no es para confundir, esto es solamente un esquemita para que ustedes vean. Fíjense, acá está el riñón izquierdo y acá está el riñón derecho, y ahí viene el uréter. Fíjense todas las estructuras, todos los elementos que entran en contacto con los uréteres, ¿sí? Arterias y venas muy importantes, plexos nerviosos, nervios, ¿sí? Hasta que llegan a la vejiga. Obviamente no es necesario que sepan de esto, pero es para mostrarles que la complejidad, ¿no? Que uno estudia los órganos por separado, pero en realidad todo esto está todo junto. Bien, llegamos al reservorio, a la vejiga, que es un órgano muscular y hueco ubicado en la cavidad pélvica. Como dijimos, es un reservorio de orina. Tiene una capacidad fisiológica de entre 150 y 500 mililitros, es decir, cuando llega a esa capacidad es cuando se estimula, aparece el estímulo de la micción, de las ganas de orinar, de hacer pis. Pero si se llena, si el llenado de la vejiga se produce lentamente, muy lentamente, puede llegar a contener hasta 2 litros de orina, ¿sí? Es un volumen muy importante. En la mujer la vejiga es más ancha, pudiendo contener mayor volumen, ¿sí? Las mujeres pueden retener un poquito más que los hombres. Fíjense que es un órgano hueco con la pared muscular, ¿sí? Posee 3 capas como todo órgano hueco, una profunda, o sea la interna, que es la mucosa,
donde están los orificios de desembocadura de los uréteres, ¿sí? Acá atrás vienen los uréteres y desembocan acá, a través de estos orificios. Y luego está el orificio donde nace la uretra, ¿sí? Luego hay una capa media, una capa muscular, ¿sí? El músculo que forma la vejiga se llama músculo detrusor de la vejiga. Y una capa externa o superficial que se llama adventicia, que es serosa. Otro esquemita, ¿sí? Donde vemos la vejiga abierta, mucosa, ahí tenemos los orificios de desembocadura de los uréteres y el orificio de desembocadura de nacimiento de la uretra. Fíjense que estos tres orificios forman una estructura triangular, que tiene forma de triangular, y por eso se denomina trígono, ¿sí? Trígono. En cuanto a las relaciones, ¿sí? Que tiene la vejiga a su alrededor, eso varía de acuerdo al sexo, ¿sí? No es lo mismo en el hombre que en la mujer. La vejiga en el hombre, ¿sí? Tiene por detrás, ¿sí? Por detrás de la vejiga en el hombre está el recto, ¿sí? La última porción del intestino grueso. En cambio, en la mujer tiene por detrás una parte del útero y la vagina, ¿sí? Y el fondo de saco de Douglas, que no importa, ¿sí? Pero tiene parte del cuello del útero y la vagina. Por arriba, en el hombre, está cubierta por peritoneo. En cambio, en la mujer, por arriba tiene al útero, ¿sí? Y por abajo, en el hombre, por debajo de la vejiga, está una glándula muy importante no por su función, en realidad la función obviamente es importante también, pero es más importante por los problemas que trae con la edad, ¿sí? Que es la próstata. ¿Sí? La próstata es una glándula que está por debajo de la vejiga en el hombre, mientras que en la mujer solamente hay músculos del perineo. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar unos dibujitos donde se va a poder apreciar mejor esta diferencia. Fíjense, acá está. Mujer. Esta es la vejiga. Y esta es la uretra. ¿Sí? Vejiga, uretra. ¿Qué tenemos por encima y por detrás? Como les dije, el útero, ¿sí? Está por arriba y también un poquito por atrás, sobre todo el cuello, y la vagina, ¿sí? Y por debajo de la vejiga solamente tenemos músculos del perineo. En cambio, en el hombre, acá tenemos la vejiga, que tenemos por detrás el recto y por debajo la próstata. ¿Sí? Las relaciones son diferentes en el hombre y en la mujer. ¿Sí? Hay diferencias. Bien, y llegamos a la última porción de todo este sistema, de este aparato, que es la uretra, que es el conducto evacuador. Como dijimos, nace de un pequeño orificio ubicado en la vejiga, ¿sí? Y la función que tiene es conducir la orina desde la vejiga hacia el exterior, ¿sí? En ambos sexos realiza la misma función de micción, pero en el hombre también participa en la función de la eyaculación, ¿sí? Después vamos a ver algunas diferencias con respecto a eso, y también son diferentes en cuanto a tamaño en el hombre y en la mujer. En cuanto a la uretra de la mujer, la uretra femenina tiene una longitud aproximada de 3,5 centímetros, ¿sí? Es cortita y desemboca en la vulva entre el clítoris y el introito vaginal. Después, cuando veamos un poquito de aparato reproductivo, vamos a entender un poquito de esto que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la vejiga en la mujer, orificios de desembocadura de los uréteres, orificio de la uretra, este es el trígono, ¿sí? Y acá tenemos la uretra,
mide en promedio 3,5 centímetros y desemboca entre el clítoris y el introito vaginal. Que la uretra femenina, que la uretra de la mujer sea más corta que la del hombre, es uno de los factores que hace que la infección urinaria baja, la cistitis, sea muy frecuente en la mujer y muy infrecuente en el hombre. ¿Sí? Porque los microorganismos, las bacterias, tienen que llegar hasta la vejiga y obviamente no es lo mismo recorrer un trayecto de 3,5 centímetros que de 25, como vamos a ver en el hombre. ¿Sí? Acá tenemos la masculina, ¿sí? Tiene una longitud de unos 20 centímetros en promedio y se abre al exterior en el meato uretral ubicado en el glande del pene. ¿Sí? En el extremo del pene está el orificio de desembocadura de la uretra que se llama meato uretral. Fíjense que la uretra en el hombre tiene un recorrido obviamente mucho más largo y en este recorrido que hace se pueden distinguir 3 porciones. ¿Sí? Una porción prostática, que se llama prostática porque va por dentro de la glándula prostática, ¿sí? Discurre, atraviesa la glándula prostática y a esta altura, a la altura de la porción prostática de la uretra, es donde desembocan los conductos eyaculadores. Fíjense que la uretra prostática, como dijimos, se llama prostática porque va por dentro de la glándula prostática, y acá está el motivo de los problemas en los hombres mayores cuando tienen problemas, que se dice que tienen problemas de próstata. ¿Qué pasa? La próstata aumenta de tamaño con la edad, ¿sí? La principal causa es lo que se conoce como hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Es un aumento del tamaño de la glándula prostática. Como la uretra va por dentro de la glándula, cuando aumenta de tamaño la glándula, lo que hace es comprimir, aprieta la uretra, y al apretar la uretra, obviamente, dificulta el paso de la orina. ¿Sí? Por eso se producen retenciones urinarias y hay que colocarle la famosa el sondaje vesical. ¿Sí? Luego de la porción prostática viene la porción membranosa, que es una porción muy cortita, ¿sí? Y muy estrecha, ¿sí? Es la porción más estrecha de la uretra y es la porción que atraviesa el esfínter uretral externo. Y por último la porción esponjosa, que se llama esponjosa porque discurre por dentro del cuerpo esponjoso del pene y llega al glande y se abre al meato uretral. Fíjense, acá tenemos las 3 porciones. Tenemos lo mismo, la vejiga, orificios de desembocadura de los uréteres que vienen por acá atrás, orificio del nacimiento de la uretra, y acá tenemos el famoso trígono. Primera porción de la uretra masculina, uretra prostática. ¿Sí? Acá tenemos la glándula prostática, fíjense cómo va por dentro de la próstata. Cuando la próstata aumenta de tamaño, lo que hace es comprimir, apretar esta porción y por lo tanto va a dificultar el pasaje de la orina. Luego viene la uretra membranosa, ¿sí? Que es esta porción de acá. Fíjense que es más angostita, es mucho más estrecha. Y por último la uretra esponjosa, ¿sí? Que va por dentro del cuerpo esponjoso del pene, hasta que finaliza en el orificio a nivel del glande del pene, ¿sí? Meato uretral. Otro esquemita donde se ve lo mismo, ¿sí? Vejiga, orificios de desembocadura de los uréteres, orificio de nacimiento de la uretra, trígono, uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. Fíjense que acá se ve en la uretra prostática que hay varios como orificios, que son los orificios de desembocadura, estos dos orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores, ¿sí? Que vienen de la glándula seminal y de
los testículos, ¿sí? De los conductos deferentes de los testículos, lo vamos a ver cuando veamos el aparato reproductor. Y también se ven múltiples orificios alrededor, que son orificios de desembocadura de la glándula prostática. Todo lo que produce la glándula prostática también es volcado en esta parte de la uretra. Bien, hasta acá aparato urinario. Les voy a dar una tarea para que realicen, ¿sí? en cuanto a este aparato, ¿sí? La primera es buscar, investigar sobre el fenómeno de ósmosis, ¿sí? ¿Qué es la ósmosis? ¿Sí? ¿Qué es la ósmosis? Y obviamente de ahí se desprende que investiguen qué es hiperosmolar, isoosmolar e hipoosmolar. Y la segunda tarea es investigar y explicar cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿En qué consiste y cómo funciona? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí llegamos.